háblale de tu corazón. Te damos gracias, Dios. Gracias, mi Señor, porque tú estás aquí en mi vida, Señor. Dile algo nuevo a Dios. Hoy no vengas a pedirle, hoy ven a darle. Dios, porque tú estás aquí. Padre, queremos pedirte hoy que tu palabra transforme nuestras mentes. Pídale a Dios que hoy penetre en tu mentalidad. Si una mente llega a ser afectada por Dios, todo lo demás va a cambiar. Dile: Señor, necesito que hoy entres a mi mente. Necesito que hoy renueves conceptos, que insertes, improntes nuevos códigos para cumplir mi destino. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Bendecimos este momento, Señor. Sujeto mis emociones a tu espíritu. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Déselo fuerte, es para Dios. Es para ti, papá. ¿Cómo estamos? Bien. Bendecidos a causa de Él, ¿verdad? Bueno, yo soy Daniel Isa, para los que no me conocen, y el Señor me llamó hace algunos años a servir en una zona indígena en México. Me sacó de mi profesión, de mi casa, de mi tierra, de mis amigos, de mi familia. Me mandó hace 7 años a las zonas indígenas en México y renovó mi mente. La prédica de hoy habla de poder renovar nuestra mente, ya que si no renovamos nuestra mente, aunque el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y nos diga el hacer o en el querer, lo vamos a frenar. Tú y yo hemos sido influenciados por una cultura que no es de Dios. ¿Sí, amén o no amén? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos de ustedes les enseñaron a perdonar de niños? Generalmente cuando llegaba uno de la escuela iba un poco golpeado, el papá siempre te preguntaba cómo había quedado el otro. Y él en su corazón tenía la esperanza de que hubiera quedado peor que su hijo. ¿Sí o no? ¿O nomás allá en México pasa? También acá, ¿verdad? Entonces vamos a decirle a Dios: Señor, queremos que hoy puedas renovar nuestras mentes para cumplir tu destino en nuestra vida. Amén. Dice la Asociación Mundial de la Salud que por el hecho de vivir en Colombia, ¿cuántos de aquí viven en Colombia? Todos. Wow. Por el hecho de vivir en este país, tu expectativa de vida va de 70 a 80 años. Eso es interesante. Eso es lo que dice la ciencia. El Salmo 90:10 dice: porque 70 a 80 son los años que Dios le ha dado al hombre. Dice, y se llenan de males. ¿Sí o no? ¿Sí dice o estoy mintiendo? Dice, algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los... A ver, no lo oí. Pero algo interesante es que dice Dios, cuando andaba ya por la época de Noé, que 120 años viviría el hombre. El Salmo 90:10 es científicamente comprobable, porque en más del 90% del mundo
la expectativa de vida es de 70 a 80 años. Interesante, ¿verdad? Pero Dios dice que su voluntad era que usted y yo viviéramos 120 años. Entonces yo me di a la tarea de empezar a investigar. Dije, bueno, ¿y por qué el hombre nunca alcanza a vivir esa edad? Si Dios lo dijo. Y es en base a nuestras decisiones. Te voy a platicar la historia de Abraham y Lot, que tú la conoces seguramente muy bien. Y ahí Dios nos habló grandemente y nos dimensionó y nos dio otra profundidad de la palabra. ¿Cuántos de aquí tenemos cerebro? Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios porque no se le olvidó ponérselo. ¿A todos les funciona? Bien, vamos bien. A ver, pellizque al que está enseguida. Si le dolió, le funciona bien. ¿Sí le dolió? Ahí le va. ¿Sí sintió que lo tocaron? ¿Sí? ¿Funciona bien su cerebro? ¿Sí? Gloria a Dios. Mire, le pongo este ejemplo porque yo he viajado por muchos países. Dios me ha llevado a dar conferencias a muchos lugares, tanto en congregaciones, universidades, en muchos lugares. Y yo nunca he conocido una persona que quiera ser fracasada en su vida. Nunca. He estado con muchas culturas y nunca he conocido a alguien que en la mañana se despierte y le diga, Señor, que hoy me atropellen. Nadie. No conozco a uno que llegue en la mañana y le diga, Señor, que hoy me corran de la escuela. Todos queremos tener éxito, ¿sí o no? ¿Y sabe por qué? Porque el diseño del ser humano está diseñado, valga la redundancia, para ir de menos a más a más. ¿Quién nació grandote? Nadie, ¿verdad? Naces chiquito y empiezas a crecer. Entonces me di cuenta de que nadie quería ser fracasado en la vida, pero que muchos fracasaban. Y ahí es donde entendí lo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios 4:23. Dice, renueven la actitud de su mente. En otras versiones dice, renueven el espíritu de vuestra mente. Y dije, oye, qué interesante. O sea que yo ya puedo tener el Espíritu Santo, pero si no hay una renovación en mi mente, a lo mejor no hay muchos cambios en mi vida. ¿Sabe que la iglesia siempre está pidiéndole a Dios cosas? ¿Usted sabía eso? Cuando todo ha sido dado en Cristo Jesús. ¡Qué locura!, ¿no? El cerebro tiene una función muy padre. Acá no dicen padre, ¿verdad? En México sí, muy chido. Bacano, pues. Ahí le va. El cerebro hace que lo invisible se haga visible. Le voy a poner un ejemplo. Esta botella, primero se la imaginó alguien. ¿Sí o no? Entonces esta botella primero fue invisible. Y luego alguien la pensó y la empezó a fabricar. ¿Y qué pasó? Oh, se hizo visible. ¿Dónde están tus bendiciones? En lo invisible. Dice, porque te he dado toda buena bendición, la he puesto en Cristo Jesús en las regiones celestiales. Tus bendiciones están en un ámbito invisible. Entonces Dios diseña el cerebro para que Él pueda transformar lo que no se ve en algo que se vea. Y dije, bueno, y si a todos nos funciona bien el cerebro, ¿por qué unos sí obtienen las cosas y otros no? Y ahí fue donde entendí al apóstol Pablo. Renueven el software de su mente. En la atmósfera se ejerce autoridad. ¿Sí, amén o no? La autoridad produce, diga, gobierno.
Y el gobierno, sea legítimo o no, produce cultura. Ejemplo, ¿quién tiene que gobernar el mundo? Cristo. Pero ilegalmente, principados y potestades están gobernando ilegalmente. Y eso produjo, diga, cultura. La cultura es tu programación. Si tú no renuevas esa cultura al entrar al reino de Dios, tú vas a ser hijo de Dios y Dios te va a seguir amando, pero mucho de lo que está en lo invisible, tal vez no lo puedas materializar. Ejemplo, cuando llega una persona y te difama, la cultura del reino de Dios dice, bendice al que te maldice. Pero en la práctica, ¿lo hacemos? Y ahí es donde está el problema. Porque si yo tengo una cultura que no tiene mucho que ver con el reino de Dios, se va a estar contraponiendo con lo que el Espíritu me dice hacer. Es interesante, ¿no? ¿Sí o no? Denle un aplauso fuerte a Dios. Dice en el Génesis 12. Dice, entonces Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tus padres. Fíjese, Dios le dice tres cosas bien claras a Abraham. Y en el Génesis 12:4 dice, y Abraham partió como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Fíjese, Dios le dijo, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tus padres. Y lo primero que hace Abraham es llevarse a su sobrino. Digo, ¿qué parte de deja tus parientes no entendiste? Fíjate, esto es bien interesante, porque él ya tenía un propósito de Dios. Dios se le había manifestado, pero el Señor se llevó a su sobrino. Lot representa... Oye, ya le hago como colombiano, ¿verdad? Y eso que apenas tengo 15 días. Lot representa toda esa cultura que hemos metido por el hecho de ser latinos al reino de Dios. ¿Sabes que Dios no tiene un solo hijo colombiano? Oye, son bastantes, ¿verdad? Ni tiene un solo hijo mexicano, ni americano. Porque Dios tiene puros hijos que son conciudadanos del reino de Dios. Pero tu mentalidad de latino te ha formado paradigmas. Y le decía ahorita al pastor, todo mundo en Latinoamérica piensa que hay que irse a otro país para triunfar. Y tristemente se van a otro país donde las cosas son más complicadas porque no están en un ámbito donde puedan ser efectivos, donde son ilegales, donde son perseguidos. Y se complica todo. ¿Cierto o no? Imagínate que tú ahorita fueras japonés o coreano. Yo estaría, o sea, sería muy difícil. Allá no le hacen, Analiza. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una idea fija que está en tu mente y que te impide lograr muchas cosas. Yo no sé si a ti de niño te afirmaron o desafirmaron tus papás, tus amigos, cuando les contaste aquel sueño que te llegó y que dijiste que los ibas a alcanzar y que ibas a ser el mejor corredor de Colombia y que ibas a ser un futbolista y que ibas a ser un empresario, y o alguien que te dijo, y te apagó ese fuego. Tu mente tiene la información
que va a potencializar tu vida o la va a sofocar. Muchas veces estamos diciendo, Señor, pero ¿por qué no me das esto? Señor, si tú me dieras esto. Dice Dios, ya te lo di. Dice, porque he puesto toda buena bendición en Cristo Jesús, la puse en las regiones celestiales, te puse un cerebro, pero tienes el sistema operativo mal. Sí. Y dice el apóstol, renueve el espíritu de su mente. Renueve los códigos, renueve la programación, porque si no, mucho de lo que está en lo invisible, ahí se va a quedar. No dígame. Mire, se lo voy a explicar teológicamente. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre. Y luego dice aquí, padrísimo, mire, y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Repito, ¿qué parte de deja tus parientes no escuchó? Después me di cuenta que Lot en hebreo significa el que tiene el rostro cubierto. A ver, hágale así. ¿Sí le está haciendo así? Onta bebé. No se crea. Ahí le va. Lot significa que tiene el rostro cubierto. Entonces esto es muy interesante, porque Abraham ya andaba dentro del propósito de Dios, pero traía el rostro cubierto. ¿Cuántos colombianos hay aquí? No debe de haber ni uno, ni mexicanos, porque aquí habemos puros conciudadanos del reino de Dios. Le digo algo, los latinos viven en crisis, ¿sí o no? Yo desde que nací, que no hace muchos años, ¿por qué se ríe? Yo desde que nací siempre he escuchado que México está en crisis. Y que Latinoamérica está en crisis. Y que el mundo se va a acabar. Y que se mueran los feos. Analiza tu vida. Si no te das cuenta que eres de una nación celestial, donde tu cultura es muy diferente a la de un colombiano o un mexicano, a la de un latinoamericano. Tú eres un diseño de Dios. Tú eres la respuesta de las oraciones de muchos que te antecedieron y que pidieron que hubiera un cambio en Colombia. Entonces Dios pensó en ti. No te lleves a Lot, porque es andar en el propósito con los ojos cubiertos. ¿Sabía usted que Abraham no fue bendecido a la potencia que Dios quería darle porque seguía con Lot en el camino?